Uno de los temas que estuvo llamando la atención a muchas personas tiene que ver con esta situación que ocurrió o que ocurre en este momento con una empresa de seguridad de seguros de nuestro país con sede en Rosario, que justamente está teniendo un hackeo que le está complicando muchísimo su actividad y que de hecho se conoció en estos días, pero se sabe que hace 15 días que vienen prácticamente sin sistema y a la espera de pagar una recompensa por devolverle el funcionamiento de lo que es el servicio normal de lo que es la red, bueno, todo este tipo de cuestiones para entender un poquito este hackeo que está ocurriendo. Estamos en línea con Fernando Corbalán, especialista en seguridad informática, subsecretario de Infraestructuras Tecnológicas y Comunicaciones de Santa Fe. Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Sergio Jeffrey, el equipo de Media Mañana por el ET3. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia. Bueno, Fernando, otra vez esta modalidad que empieza a aparecer, uno que la tiene tan de películas, ¿no? De los hackers que se infiltran, que ingresan un código con un PEN o algo raro y se quedan o hackean justamente toda una central y dejan sin actividad. Y en este caso, algo de esto es lo que le está pasando a la Segunda Seguros, en este caso. Sí, no tengo detalles en particular, salvo lo que se comenta entre colegas o lo que ha salido algo a la prensa. Es una situación desgraciada, digamos, como le puede ocurrir a cualquier empresa. Ninguno está excepto de este tipo de situaciones. Te diría que no es que recién aparecen nuevamente estos ataques, en realidad se están acelerando muchísimo. Muchas empresas están creciendo en este tipo de ataques de ransomware puntualmente, y la verdad es que la gente de la segunda la está teniendo complicadas. Hace 15 días están offline y con algunas complicaciones importantes, según comentaban. Sí. Y esto como para entenderlo, digamos, en términos de imagen. Es como una empresa que a lo mejor tienen 10 computadoras en red y en esa red tienen los datos de usuarios, como cuando uno llama que, a ver, deme su número de teléfono y entonces el operador, el vendedor, el asesor accede a todos tus datos. Bueno, eso es lo que está comprometido hoy en día y por ende hoy esta empresa no tiene la posibilidad de ingresar a los datos propios de su empresa. Claro, digamos, cualquier empresa tiene un sistema administrativo de gestión, digamos, con las particularidades del caso según la actividad. En este caso, bueno, la segunda tenía sus canales electrónicos y sus canales de atención del call center y sus canales de atención personal. Digamos, evidentemente la plataforma fue afectada en todas sus instancias y están teniendo problemas para operar. Digamos, le puede pasar como te digo, a cualquier empresa que tenga presencia en Internet o que tenga un sistema conectado a Internet. Diferenciamos lo que son ataques dirigidos, que pudo haber sido el caso de esta empresa, de ataques al azar, porque permanentemente los hackers están escaneando Internet a ver si encuentran alguna vulnerabilidad, ¿no? Están tocando los picaportes, para decirlo así, a ver si alguna puerta está sin llave y poder pasar. Y esto, por ejemplo, justamente hablabas de puertas sin llave y una de las metáforas que se utiliza mucho en términos de sistema tiene que ver con eso, con encontrar una puerta trasera o con encontrar algún lugar, un espacio para poder ingresar. ¿Es el correo electrónico una de las grandes puertas para poder entrar con uno de estos ransomware para meterse en un sistema? Digamos, tengamos presente que este tipo de situaciones son de multivector. O sea, no es solamente abrir un correo y ya está, desastre total, sino que son diferentes etapas de un ataque en la que muchas veces el primer escalón es el correo electrónico, normalmente de phishing o un correo electrónico dirigido. Por eso es tan importante que los usuarios no hagan clic en cualquier correo que diga haga clic aquí para abrir una factura de algo que yo jamás compré, o de alguien que no es un proveedor. Entonces, el primer eslabón siempre suele ser el correo y es el primer detonante de una serie de situaciones que van explotando vulnerabilidades dentro de la red hasta llegar en algunos casos al control total. Y hay dentro de lo que es, siempre hay una especie de figura media romántica también, ¿no? Especialmente vinculada con series y películas, con esto de los hackers atacando a grandes empresas y con alguna cuestión
ideológica quizás también, además del ataque en sí. Por la experiencia que tenés, digamos, en este tipo de cuestiones, ¿hay algo de eso, digamos, con una cuestión ideológica, no sé, de democratizar o liberar los contenidos para todo el mundo, o eso es mucho más ficción? Por eso te digo, diferenciemos los tipos de ataques. Puede haber ataques con un contenido ideológico, fundamentalmente a estructuras del Estado o a empresas monopólicas. Esto es parte fundamentalmente de una empresa delictiva que se dedica a secuestro de sistemas. Hay diferentes grupos operando en Internet, se los ve en la Internet oscura o en la Deep Web, digamos, que publican, donde publican este tipo de información, porque acá no solo es que le afectaron la operatoria diaria, sino que le extrajeron datos y lo usan como medida de extorsión para que vos pagues el rescate. Supongamos que en este caso creo que la segunda debe tener sus sistemas de respaldo afectados también. Pero si vos tenés backup, que eso es lo que siempre digo, los backups nunca sobran, siempre una copia más nunca está de más. Podés volver a trabajar recuperándote de ese backup, pero si te extrajeron datos y te están extorsionando, que si no pagás los van a publicar, el impacto es mucho más fuerte, ¿no? Porque puede ser que haya información médica, información fiscal, información comercial, que pueda afectar la imagen de la empresa o la de terceros. Entonces esa amenaza hoy se complementa a la amenaza de pararte los sistemas, ¿no? La gente empieza a tener más backup, con lo cual se recupera de esto, pero te agregan esa extorsión diciendo, si no pagas, te publicamos los datos, y te dan una fecha perentoria, ¿no? Inclusive en la web hay sitios donde estas publicaciones tienen un contador diciendo, faltan tantos días que si no pagás, te publicamos los datos. Claro. Ahora, esta dark web, esta deep web que nombrabas, que bueno, es como otra especie de otra internet, no sé, más oscura, justamente como lo dice su propio nombre, es algo que realmente no hay forma de controlar, porque uno imaginaría, pensándolo, ¿no?, en situación física, me piden un rescate de un secuestro, uno pone el dinero y de alguna manera puede seguir esa ruta del dinero. Acá la forma del pago tampoco generaría o la posibilidad de hacer un seguimiento. No, en este tipo de extorsiones se utilizan mucho las criptomonedas, que son básicamente las criptomonedas, que son monedas no trazables, monedas digitales, que una vez que entran en ese circuito se van atomizando, en los foros se cambian por otras cosas, se intercambian y se atomizan las transacciones y uno le pierde absolutamente el rastro. Entonces es muy difícil, obviamente son todos grupos transnacionales, ¿no? Son grupos que están en Rusia, en Ucrania, en Estados Unidos, digamos, en China, hay algunos en Latinoamérica operando. Entonces, digamos, el hecho de manejar moneda electrónica hace que sean irrastreables, prácticamente irrastreables. Por último, Fernando, y agradeciéndote un poco de claridad para estos temas, ¿hay algo dentro de lo que es legislación que se empiece a estudiar para tratar de frenar este tipo de cuestiones, como por ejemplo el tema del Bitcoin? Como decís, si uno de alguna manera pudiera regular eso, podría frenar este tipo de cuestiones. Bueno, aunque siempre echa la ley, echa la trampa, alguna vuelta, algún rulo siempre aparece, pero se está tratando de alguna manera con algunas legislaciones para poder empezar a trabajar un poco más sobre el universo digital, que claramente está siempre un paso adelante de todas las cuestiones culturales y legislaciones. A ver, lo que siempre hay es una migración de los delitos del ámbito físico al ámbito digital, ¿no? El viejo cuento del tío que te hacía en una esquina pasó a ser una llamada telefónica o un correo electrónico. Hay una legislación que es la ley de delitos informáticos, que tipifica los accesos indebidos, tipifica este tipo de cosas, pero digamos, como son grupos transnacionales, es muy difícil poder correlacionar fuerzas federales, fuerzas de Interpol. Muchas veces cuando caen son operaciones que se hacen entre diferentes países, con Interpol, con apoyo de Estados Unidos, normalmente que hace un poco de coordinador en algunas veces, y es la única forma de controlarlo. Pero bueno, el hecho de trabajar en el anonimato, en la Deep Web, y usar Bitcoin como moneda de pago, antes era crédito en PayPal, o sea, fue migrando o mejorando la cuestión del cobro, claro. Pero siempre existió, digamos, siempre
siempre operaron, obviamente ahora con mucha mayor medida y con mucho mayor impacto. Ten en cuenta que antes, para infiltrar una empresa de este tamaño, se demoraban unos 90 días, en las diferentes etapas de inserción. Hoy, según los informes que han estado apareciendo en los últimos días, ese tiempo bajó a 4 o 5 días. Y va a ser mucho más rápido con la implantación de la inteligencia artificial en los ataques. O sea que va a ser mucho más difícil de protegerse. Digamos, esto es una carrera, ¿no? Ellos adelantan un poquito, nosotros los alcanzamos, ellos vuelven a adelantarse y es siempre esa carrera, pero hoy con los tiempos muchísimo más acelerados. Es impresionante cómo día a día uno logra dimensionar que el mundo digital, el mundo del desarrollo informático, aplicaciones, está tan avanzado que uno hasta a veces ya ni siquiera sabe qué es lo que sí se puede hacer, y como vos decís, cuando uno se acerca más o menos a entender, ya están un paso más adelante. Este ChatGPT, por ejemplo, que estaba dando vuelta por todos lados, apareció de la nada sin que muchos de los que no manejamos mucho de lo que es la tecnología sepamos que siquiera era posible un nivel de respuesta bastante exacto en tan poco tiempo una pregunta. Mira, el ChatGPT es la tercera generación de inteligencia artificial de esa empresa. Venía evolucionando el modelo de aprendizaje, pero esto implementado a herramientas de generación de virus o de malware acelera mucho los tiempos de desarrollo y hace que sea mucho más difícil el seguimiento o la previsión. Pero siempre hay medidas, digamos, las buenas prácticas que se llaman, que las empresas o los usuarios tienen que tener en cuenta. Digamos, eso nunca cambia, ¿no? Eso de no hacer clic en cualquier correo, de no buscar la página del banco y encontrar el primer link y hacerle clic, porque se está utilizando esto de publicitar enlaces maliciosos, pagos, que te aparecen en las primeras búsquedas, que no son la página del banco. Claro, los patrocinados. Clonada, claro, los patrocinados es una página clonada. Y terminas entregándole los datos a estas organizaciones. Terminas entregando tu usuario, tu contraseña, y en algún momento hasta el token. Y mientras vos pones esos datos, hay alguien del otro lado que lo está escribiendo en la página real y que estaba haciendo la cuenta. Entonces, las buenas prácticas hay que hacerlas diarias, ¿no? Tomarlas y aprenderlas y recontraaprenderlas. Backup, ver dónde entramos, ver dónde ponemos los datos, contraseñas duras, cambiar las contraseñas, mantener los sistemas actualizados. La gerencia tendrá que aprender que la ciberseguridad no es un gasto, es una inversión para evitar estas situaciones. El 50% de las empresas que reciben un ataque de este estilo no se recuperan. Esto es en el mundo, ¿no? La estadística dice que el 50% o más no se recupera de un ataque total, lo cual hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Uno hace esfuerzos para montar una empresa, sostenerla durante tiempo, y de golpe, por un error informático o por una no inversión informática, perdimos todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Fernando, te agradecemos la claridad y bueno, bienvenidos también los consejos para tratar de minimizar el impacto o las puertas las puertas posibles abiertas que podemos abrir sin querer, por no estar atentos a este tipo de cosas tan importantes. Abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por el contacto y a disposición. Fernando Corbalán, especialista en seguridad informática, subsecretario de Infraestructuras Tecnológicas y Comunicaciones de Santa Fe, a propósito de este hackeo que hace 2 semanas tiene la compañía La Segunda, sin sistema, muy complicada, con la amenaza de publicar datos muy privados de usuarios de la empresa y distintas cuestiones, y ahora en este momento la empresa está intentando hacer todo lo posible por frenar esto, pero remarcando su posición de no negociar y no hacer el pago a esta extorsión de hackers a nivel internacional. La generación